La caja se sentía obscenamente ligera en mis manos. Estaba envuelta en un papel dorado brillante, con un moño rojo perfectamente armado, tan festivo que dolía. Alrededor, el murmullo de mi familia llenaba la sala, las luces del árbol de Navidad parpadeaban creando destellos en las copas de vino a medio beber. Era Nochebuena en Puebla. Se suponía que debía ser un momento de calidez, de pertenencia. Pero mientras mis dedos torpes deshacían el moño, un frío helado, una premonición tan antigua como mis propios recuerdos, se apoderaba de mi estómago. Dentro no había una joya, ni un recuerdo familiar. Solo había un fajo de papeles doblados, fríos y corporativos. Mis ojos se fijaron en el encabezado, notificación de deuda vencida. Y debajo, una cifra que me robó el aliento, 6 millones de pesos MXN. Todo había comenzado 5 días antes, a 800 kilómetros de distancia, en mi santuario. Mi departamento en San Pedro Garza García es mi fortaleza. Un penthouse minimalista con ventanales que se abren a la imponente silueta del Cerro de la Silla. Cada pieza de mobiliario, cada obra de arte, fue elegida por mí, comprada con mi propio dinero. A mis 35 años, como planificadora financiera, había construido un imperio silencioso para mis clientes, y en el proceso, una vida para mí que la adolescente que fui jamás habría creído posible. Acababa de cerrar el trato más grande de mi carrera, asegurando el futuro de un conglomerado familiar por las próximas 3 generaciones. La adrenalina aún corría por mis venas, una sensación limpia de logro y control. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre la isla de cuarzo de mi cocina. En la pantalla brillaba el nombre, mamá. Mi pulgar se detuvo sobre el icono verde. Una llamada de mi madre, Adela, nunca era solo una llamada. Era una citación. ¿Noemí? Mija, su voz sonó a través del altavoz, envuelta en una dulzura tan empalagosa que supe de inmediato que era artificial. ¿Cómo está mi niña exitosa? Hola, mamá. Bien, ocupada. ¿Todo en orden? Fui directa. El tiempo era mi activo más valioso, y ella era experta en malgastarlo. Ay, siempre tan trabajadora, suspiró, un sonido cargado de falso martirio. Precisamente por eso te llamo, mi amor. Queremos que vengas a pasar la Nochebuena. Tu papá y yo, bueno, la casa se siente tan vacía sin ti. Y tu hermana te extraña muchísimo. Cada palabra era una pincelada experta sobre el lienzo de mi culpa. La culpa del sobreviviente, la llamaba mi terapeuta. La culpa de haber escapado de Puebla, de haber construido esta vida de éxito medible mientras ellos seguían en el mismo lugar, con las mismas dinámicas. Miré a mi alrededor, a los impecables acabados de mi hogar, al horizonte de una de las ciudades más ricas de Latinoamérica, y sentí la punzada familiar de no merecerlo. Como si mi libertad fuera una traición. No lo sé, mamá. El trabajo ha estado muy pesado, estoy agotada, mentí a medias. Precisamente, mi hija. Para que descanses. Para que comas bien. Te voy a hacer tu bacalao, como a ti te gusta, ronroneó. Ándale, no seas malita. Es Navidad. La familia debe estar unida. La familia. Esa palabra. En su boca, no era un refugio o era una jaula. Una obligación. Sabía que debía negarme. Sabía que cada visita terminaba con una herida nueva, una cicatriz más en mi museo del dolor personal. Pero esa parte de mí, esa estúpida y esperanzada niña interior, susurró, ¿y si esta vez es diferente? Está bien, mamá, cedí, y pude escuchar su sonrisa de triunfo a través del teléfono. Ahí estaré. Colgué y me quedé en silencio, el eco de mi propia debilidad resonando en la vasta y pulcra cocina. Afuera, la ciudad brillaba con millones de luces, cada una promesa de futuro. Pero en mi interior, la llamada de mi madre me arrastraba de vuelta a un pasado del que juré escapar, un pasado que olía a óxido, a miedo y a fracaso. El viaje en carretera de Monterrey a Puebla es una transición no solo de paisajes, sino de épocas. Dejas atrás el dinamismo industrial y entras en el corazón colonial de México, donde el peso de la tradición se siente en el aire. Para mí,
era un viaje en el tiempo hacia la herida fundacional de mi vida. Tenía 15 años. Mi mundo, hasta entonces, había sido el laberinto de pasillos de Ferretería El Cincel, el negocio de mi padre. El olor a metal, a pintura y a acerrín era el perfume de mi infancia. Mi padre, Héctor, era un hombre corpulento de manos callosas y risa fácil. Para mí, era un gigante que podía arreglar cualquier cosa. Pero los gigantes también caen. El declive fue lento, casi imperceptible al principio. Las grandes cadenas comerciales, con sus precios imposibles y sus estacionamientos gigantes, empezaron a devorar los pequeños negocios como el de mi padre. Las risas de papá se hicieron menos frecuentes, reemplazadas por un ceño fruncido perpetuo mientras revisaba los libros de contabilidad en la mesa del comedor. Las conversaciones con mi madre se convirtieron en susurros tensos detrás de la puerta cerrada del dormitorio. Yo lo veía todo. Veía los estantes que tardaban más en reponerse. Veía a los clientes de toda la vida despedirse con una palmada apenada en el hombro de mi padre. Lo siento, Héctor, pero en el otro lado me sale más barato. Veía cómo la luz en los ojos de mi gigante se iba apagando. La ferretería no era solo un negocio, era el apellido de mi padre, el legado de mi abuelo. Perderla era perder su identidad. Y esa pérdida lo estaba consumiendo. La noche que todo terminó, el aire en la casa era denso, irrespirable. Yo estaba en mi cuarto, fingiendo hacer la tarea, pero en realidad escuchaba la discusión que venía de la cocina. No eran gritos, era algo peor, voces rotas, ahogadas por la desesperación. No hay más, Adela. Se acabó. Estamos en la quiebra, la voz de mi padre, normalmente un estruendo, era un gemido. Pero algo tienes que hacer, Héctor. Nos van a poner en la calle. ¿Qué va a decir la gente? ¿Mis hermanas? ¡Qué vergüenza! La voz de mi madre era un siseo agudo, lleno de pánico y, sobre todo, de humillación social. Me asomé por el resquicio de la puerta. Mi padre estaba sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos. Su ancha espalda se sacudía con sollozos silenciosos. Nunca lo había visto llorar. Ver a mi gigante derrumbado, reducido a un hombre tembloroso, fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi madre estaba de pie, de espaldas a él, mirando por la ventana hacia la nada. No lo estaba consolando. Lo estaba juzgando. Al día siguiente, un letrero de cartón escrito a mano apareció en la cortina de metal de la ferretería, cerrado. Ese día, a los 15 años, en medio de los restos metafóricos de la ferretería de mi padre, hice un juramento silencioso. Juré que el dinero nunca más tendría poder sobre mí. Juré que nunca estaría en una posición en la que tuviera que depender de nadie. Juré que construiría mis propios muros, tan altos y tan fuertes, que ninguna crisis pudiera derribarlos. Mi obsesión por las finanzas, mi disciplina espartana para el ahorro, mi impulso implacable por el éxito, no nacieron de la ambición. Nacieron del miedo. El miedo a ese silencio en la cocina, al olor a óxido y a sueños rotos. Mientras conducía hacia Puebla, ese miedo, mi viejo compañero de viaje, estaba sentado en el asiento del copiloto, mirándome con sus ojos familiares. Mi juramento se convirtió en mi motor. Me zambullí en los estudios con una ferocidad que preocupaba a mis maestros. Mientras otras chicas hablaban de novios y fiestas, yo devoraba libros de economía y cálculo. El fracaso de mi padre me había enseñado una lección brutal: la buena voluntad no paga las facturas. La inteligencia y el trabajo duro, sí. El día que recibí la carta de aceptación del Tecnológico de Monterrey, con una beca académica completa, sentí que por fin podía respirar. Era mi boleto de salida. Mi escape dorado. Corrí a la sala, agitando el sobre como si fuera un trofeo. Mamá, papá. Miren. Entré. Con beca completa. Mi padre tomó la carta, leyéndola con una mezcla de orgullo y algo más, algo que en ese momento no supe identificar, una especie de tristeza. Vaya, mi hija. Monterrey, está lejos, fue todo lo que dijo. Mi madre, Adela, ni siquiera la leyó. Le echó un vistazo por encima del hombro. Qué bueno,
mi amor. Así no nos costará, dijo, antes de volver a la telenovela. La verdadera daga llegó el fin de semana siguiente, en la comida dominical en casa de mis tíos. Mi tía Pilar, siempre tan efusiva, me abrazó. Felicidades, Noemí. Qué orgullo para la familia. Una sobrina en el TEC. Antes de que pudiera agradecerle, mi madre intervino con una sonrisa condescendiente, agitando la mano como si espantara una mosca. Ay, sí, una suerte que le tocaran esas ayudas del gobierno para gente de bajos recursos. Ya ves cómo está la situación. Si no, quién sabe cómo le hubiéramos hecho. Sentí como si me hubieran abofeteado. Con una sola frase, había reducido mi logro, mis años de desvelos y sacrificios, a un acto de caridad gubernamental. Me había convertido en un caso de asistencia social frente a toda la familia. La miré, esperando que se retractara, que viera la herida abierta en mi cara. Pero ella simplemente tomó un sorbo de su refresco, satisfecha. La humillación se hizo aún más profunda 2 meses después. Dalia, mi hermana menor, que entonces tenía 17 años y cuyas calificaciones eran mediocremente aceptables, decidió que quería ir a la misma universidad privada que sus amigas. Una institución cara y sin ningún prestigio académico real. Esa noche, escuché otra conversación en la cocina. Pero esta vez, no había desesperación. Había una conspiración tranquila. Héctor, tenemos que hacer el esfuerzo, decía mi madre. La pobre de Dalia es más sensible, más delicada. Necesita estar cerca de nosotros, con sus amigas. Si la mandamos a una escuela pública se me va a deprimir. Pero, Adela, el préstamo es muy alto, replicó mi padre, aunque su voz carecía de convicción. Para una hija se hace lo que sea, sentenció mi madre. No vamos a hacer menos con ella solo porque Noemí tuvo la suerte de una beca. Dalia nos necesita. Y así fue. Pidieron un préstamo que tardarían años en pagar para financiar la mediocre educación de mi hermana, mientras que mi beca completa, mi pasaporte ganado a pulso, fue relegado a una ayuda del gobierno. Esa fue la segunda lección que aprendí. En mi familia, el amor y los recursos no se distribuían según el mérito o la necesidad, sino según un sistema de favoritismo tan arraigado y arbitrario como las mareas. Yo era la hija funcional, la autosuficiente. La que siempre podía con todo. Dalia era la hija de adorno, la que necesitaba ser rescatada perpetuamente. Y yo, en mi ingenuidad, creía que si trabajaba más duro, que si tenía más éxito, que si les demostraba mi valía de forma irrefutable, algún día, finalmente, me ganarían el mismo nivel de sacrificio y orgullo. Qué equivocada estaba. ¿Neta que vas a ir, Noemí? La voz de mi mejor amiga, Sofía, sonaba escéptica a través del teléfono. ¿Después de lo del año pasado? ¿Y el anterior? Estaba metiendo en una maleta un vestido de diseñador que nunca usaría en Monterrey pero que era perfecto para una cena de Nochebuena en Puebla. Lo sé, lo sé. Pero es mi mamá, Sophie. Y es Navidad. Esa mujer usa la Navidad como un arma, replicó. Solo te llama cuando necesita algo. Acuérdate de mis palabras. Quería decirle que estaba equivocada, pero no podía. Sofía había sido testigo de demasiadas llamadas de pánico, demasiadas emergencias de mi hermana que yo terminaba resolviendo, demasiadas lágrimas mías después de una visita familiar. Esta vez puede ser diferente, dije, más para convencerme a mí misma que a ella. Colgué y miré la maleta. ¿A quién intentaba engañar? Me detuve en el Palacio de Hierro de camino a la autopista. Me moví por los pasillos relucientes como un fantasma en una misión. Compré un chal de seda carísimo para mi madre, uno que sabía que combinaría con su eterno vestido negro. Para mi padre, una botella de tequila extra añejo que costaba más que el primer mes de alquiler de mi primer apartamento. Y para Dalia, el bolso de moda que había mencionado casualmente en su última publicación de Instagram. Un capricho de 40,000 pesos. No eran regalos. Eran ofrendas de paz. Eran sobornos. Eran un intento desesperado de comprar una tregua, de llegar a la cena con un escudo de generosidad que, esperaba,
me protegería de las críticas y las pullas. Las 8 horas de carretera se sintieron como una vida entera. La Sierra Madre Oriental se desplegaba a mi alrededor, majestuosa e indiferente a mi tormenta interna. Puse música, podcast de finanzas, cualquier cosa para acallar la voz en mi cabeza que repetía las palabras de Sofía. A medida que me acercaba a Puebla, los espectaculares de Monterrey dieron paso a iglesias con cúpulas de Talavera. El aire se sentía más denso, cargado de historia y de mis propios fantasmas. Pasé por la salida que llevaba a mi antigua universidad, luego por la zona donde solía estar la ferretería de mi padre, ahora un Oxxo. Cada kilómetro me despojaba de una capa de la Noemí que había construido, la asesora financiera segura de sí misma, la mujer independiente. Y me devolvía a la Noemí adolescente, la que anhelaba aprobación, la que se sentía invisible, la que seguía esperando, estúpidamente, que un gesto, una palabra, un regalo caro, finalmente la hiciera digna del amor incondicional que le daban tan fácilmente a su hermana. Cuando finalmente estacioné frente a la casa de mis padres, la fachada de cantera iluminada por luces navideñas, apagué el motor y me quedé un minuto en silencio. Respiré hondo, me puse mi máscara de hija perfecta y salí del auto, cargada de regalos y de una falsa y frágil esperanza. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Mi madre, Adela, estaba allí, con los brazos abiertos y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. «Mi hijita». «Llegaste», exclamó, su abrazo se sintió rígido, sus manos palmeando mi espalda con demasiada fuerza. «Te ves más delgada. ¿No estás comiendo bien en Monterrey?». Era su saludo estándar, una mezcla de falso cariño y crítica velada. Detrás de ella, mi padre, Héctor, se acercó y me dio un abrazo de oso que olía a loción barata y a algo más, a nerviosismo. «Qué bueno que viniste, campeona», dijo, usando un apodo que no había escuchado en años. La sala estaba impecablemente decorada. El árbol de Navidad, sobrecargado de esferas y luces, parpadeaba en una esquina. Dalia y su prometido, Bruno, se levantaron del sofá. Dalia, mi hermana, se deslizó hacia mí y me dio un abrazo superficial, asegurándose de no arrugar su vestido. «Hermanita». «¡Qué milagro!», dijo, sus ojos pasando por encima de mi hombro, directamente a las bolsas de regalos que yo sostenía. «¡Guau! ¿Eso es de El Palacio?». Bruno, un hombre con un traje demasiado ajustado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me estrechó la mano. «Noemí, qué gusto. Cada día te ves más exitosa. Dalia siempre me cuenta lo increíble que eres con los números». Me sentí como un espécimen en exhibición. La hija exitosa. La del dinero. Cada cumplido se sentía como una preparación, como si estuvieran engrasando la maquinaria para algo. Les entregué los regalos, y sus reacciones fueron una obra de teatro. Mi madre se puso el chal de seda sobre los hombros, mirándose en el reflejo de una ventana. «Ay, mija, no te hubieras molestado», dijo, aunque sus ojos brillaban con codicia. Mi padre sostuvo la botella de tequila contra la luz, asintiendo con aprobación. «¿Y Dalia?». Dalia abrió la caja del bolso con un chillido agudo. «No puedo creerlo». «Es el que quería», gritó, besándolo como si fuera un bebé. «Bruno, mira, ¿no es perfecto?». Bruno la miró con adoración. «Te mereces eso y más, mi amor. Tu hermana sabe cómo consentirte». Luego se volvió hacia mí. «Oye, Noemí, y ahora con todo esto de la inflación y las tasas de interés, ¿sigue siendo buen negocio eso de las finanzas? He oído que las inversiones de alto riesgo, como las criptomonedas, están dejando muchísimo. ¿Tú le entras a eso?». La pregunta fue tan directa, tan fuera de lugar, que me pilló con la guardia baja. «Depende del perfil de riesgo del cliente», respondí, evasiva. «No es para todos». «Claro, claro. Hay que saberle», dijo, pero sus ojos me estudiaban, calculando. La noche continuó así. Una serie de preguntas casuales que no eran nada casuales. ¿Cómo iba mi negocio? Si había comprado propiedades nuevas. Si mi fondo de inversión para el retiro iba bien.
Era un interrogatorio disfrazado de conversación familiar. Me sentía como un pavo al que estaban engordando antes de la cena de Navidad. Y lo peor era que, a pesar de todas las alarmas que sonaban en mi cabeza, una parte de mí se dejaba llevar, disfrutando de la atención, por muy falsa que fuera. Nos sentamos a la mesa. El mantel blanco, la vajilla de porcelana que mi madre solo sacaba en ocasiones especiales. El aroma del pavo relleno, los romeritos y el bacalao a la vizcaína llenaban el aire. Eran los olores de mi infancia, anclas sensoriales a una época en la que, familia, todavía era una palabra segura. Durante la cena, intenté desviar la conversación hacia temas neutrales. Hablé de una serie que estaba viendo, de un viaje que quería hacer a Oaxaca. Pero ellos, con una habilidad de equipo bien practicada, siempre la traían de vuelta a mí, a mi vida, a mi dinero. ¿Y no te sientes sola en ese departamentote tan grande, mija?, preguntó mi madre. ¿Para qué quieres tanto, Noemí, si no tienes a nadie con quien compartirlo?, añadió Dalia, con una falsa inocencia. El dinero no lo es todo en la vida, hija, sentenció mi padre, mientras se servía otra porción generosa de pavo. La ironía era tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Comí en silencio, cada bocado se sentía como ceniza en mi boca. La sensación de ser el objetivo de una cacería se intensificó con cada minuto que pasaba. Los observaba. A mi madre, Adela, dirigiendo la operación con sus preguntas cargadas. A mi padre, Héctor, proporcionando el apoyo moral con sus clichés sobre la familia. A Dalia, la carnada perfecta, distrayéndome con sus chismes superficiales. Y a Bruno, el analista, recopilando datos con sus preguntas incisivas. Después de la cena, pasamos a la sala para el postre y el intercambio. Fue entonces cuando mi madre se puso de pie, carraspeando para llamar la atención. Bueno, familia, comenzó, con un tono solemne. Este año ha sido complicado. Pero lo importante es que estamos juntos. Y en esta familia, nos apoyamos los unos a los otros, en las buenas y en las malas. Y por eso, tenemos un regalo muy especial para Noemí. Un regalo que demuestra la confianza y el amor que le tenemos. Se acercó al árbol de Navidad y tomó la caja dorada con el moño rojo. La sostuvo como si fuera una ofrenda sagrada y me la entregó. Ábrelo, mi amor, dijo, su voz temblando con una emoción que ahora sé que era pura actuación. Todos me miraban. Sus caras eran una mezcla de expectación y ansiedad. Sentí sus ojos sobre mis manos mientras luchaba con el moño. El papel se rasgó, revelando una simple caja de cartón blanca. La abrí. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que veía. No era un reloj, ni un álbum de fotos. Era un fajo de papeles. Documentos bancarios. Hojas de cálculo. Y una carta oficial. Mis ojos escanearon el texto, las palabras saltando sin coherencia al principio. Incumplimiento de pago, requerimiento extrajudicial, acreedores. Y entonces lo vi. El encabezado, en negritas y mayúsculas, notificación de deuda vencida. Y debajo, la cifra. La cifra que detuvo mi corazón. 6 millones de pesos MXN. 6 millones de pesos. Levanté la vista de los papeles, mi mente era un torbellino de confusión. Miré a mi madre. Su sonrisa era tensa. Miré a mi padre. Tenía la mandíbula apretada. Miré a Dalia. Ella desvió la mirada, de repente muy interesada en sus uñas. ¿Qué es esto? Mi voz fue apenas un susurro. El silencio que siguió fue el más pesado que he experimentado en mi vida. Fue mi padre quien rompió el silencio. Se aclaró la garganta, adoptando el tono de un hombre que está a punto de impartir una sabiduría difícil pero necesaria. Es la deuda de tu hermana, Noemí, dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Tuvo un tropiezo en un negocio. Unas inversiones que no salieron bien. ¿Un tropiezo?, repetí, incrédula. Miré a Dalia, que seguía sin atreverse a mirarme. ¿Qué clase de negocio? Eso no importa ahora, intervino mi madre, Adela,
dando un paso al frente. Su voz era suave, seductora, la voz que usaba para manipular. Lo que importa es que es tu hermana. Es sangre de tu sangre. Y está en problemas. Se acercó y puso una mano en mi hombro. Y tú, mija, gracias a Dios, estás en una posición para ayudar. Eres la hermana mayor, a ti te va mejor. Es tu obligación. La palabra, obligación, resonó en mis oídos. Sentí como la sangre empezaba a hervir lentamente en mis venas. La audacia, la desfachatez de su plan, era monumental. Mi obligación, dije, mi voz temblando, pero no de miedo, sino de una ira que estaba naciendo. ¿Por qué sería mi obligación pagar por sus tropiezos? Fue Bruno quien respondió, con una sonrisa de superioridad que me provocó ganas de vomitar. Se reclinó en el sofá, cruzando los brazos. No te hagas la tonta, Noemí. Sabemos perfectamente bien cuánto tienes en el banco. Trabajo ahí, ¿recuerdas? Hizo una pausa dramática. Di tus estados de cuenta. 6 millones de pesos para ti no son nada. Un capricho. Lo recuperas en un par de meses. El aire salió de mis pulmones. La revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. No solo habían planeado esto, sino que habían violado mi privacidad de la manera más íntima posible. Este hombre, este extraño, había hurgado en mis finanzas, en el fruto de mis desvelos, de mis sacrificios, de mi juramento sagrado hecho sobre las ruinas de la ferretería de mi padre. ¿Tú, qué hiciste?, le espeté. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi futura esposa, respondió, encogiéndose de hombros. Eso es ilegal, grité, poniéndome de pie. Los papeles cayeron al suelo. No le levantes la voz a tu cuñado, me reprendió mi padre. Estamos tratando de resolver esto como una familia. Esto no es una familia, es una emboscada, grité, girándome hacia ellos. Han planeado todo esto. La llamada, la cena, los regalos, todo para arrinconarme y robarme mi dinero. No es un robo, es apoyo familiar, chilló Dalia, finalmente encontrando su voz. Siempre has sido tan egoísta, Noemí. Siempre presumiendo tu dinero pero nunca compartiendo. La acusación era tan absurda, tan alejada de la realidad de las innumerables veces que había pagado sus tarjetas de crédito, sus viajes, sus caprichos, que me quedé sin palabras. Miré a mi madre, buscando un ápice de razón, de justicia. Encontré solo una fría determinación. Es lo correcto, Noemí, dijo, su voz perdiendo toda la dulzura. Dios te ha dado tanto, tienes que compartirlo. Es lo que una buena hija haría. No, dije. La palabra salió de mi boca, clara, firme y definitiva. No. No pagaré un solo centavo. La máscara de mi madre se desintegró. Su rostro se contrajo en una mueca de furia pura, una rabia que nunca le había visto. Sus ojos se entrecerraron. Malagradecida, siseó, la palabra cargada de años de resentimiento acumulado. Y entonces sucedió. Con un movimiento rápido y vicioso, tomó su copa de vino tinto de la mesita de centro y me arrojó el contenido a la cara. El líquido frío y pegajoso me sorprendió. El impacto, el olor a alcohol y taninos, el color rojo oscuro manchando mi vestido blanco y escurriendo por mi cabello. Me quedé paralizada, el shock era total. Detrás de la mancha roja que nublaba mi visión, escuché la voz de mi padre, un rugido que hizo vibrar las paredes. Fuera de mi casa. Si no eres familia, entonces no tienes nada que hacer aquí. Fuera. Salí de la casa como una autómata. No recuerdo haber tomado mi bolso o mis llaves. Mis pies se movían por sí solos, atravesando el umbral hacia la fría noche de Puebla. La puerta se cerró de un portazo a mis espaldas, el sonido sellando el final de algo. El final de todo. El aire helado de diciembre me golpeó la piel húmeda, haciéndome temblar. El olor a vino era abrumador. Me quedé parada junto a mi auto, la grava crujiendo bajo mis tacones, tratando de procesar la secuencia de eventos. La emboscada. La deuda.
La invasión de mi privacidad. La copa de vino. El grito de mi padre. Era una escena de una telenovela, demasiado dramática para ser real. Pero el vestido pegajoso, el escozor en mis ojos y el dolor profundo y desgarrador en mi pecho eran innegablemente reales. Me metí en el auto, mis movimientos eran torpes. Arranqué el motor, el sonido del quinto 6 era un rugido de protesta en la silenciosa calle residencial. Conduje sin rumbo, las luces de Navidad de las otras casas se difuminaban en manchas de colores a través de mis lágrimas. Lágrimas de rabia, de humillación, de una tristeza tan profunda que se sentía como un abismo. Lloré por la niña de 15 años que juró ser más fuerte que esto. Lloré por la mujer de 35 que, a pesar de todo su éxito, todavía anhelaba la aprobación de las personas que la acababan de tratar como basura. Estaba en la autopista, en dirección a ningún lugar, cuando mi teléfono sonó. Su luz brillante era una intrusión en la oscuridad de mi auto y de mi alma. Era un número desconocido. Lo ignoré. Volvió a sonar. Y otra vez. A la tercera, contesté, lista para gritarle a quien quiera que fuera. Bueno. ¿Noemí? Soy yo, tu tío Eladio. La voz de mi tío Eladio, el hermano menor de mi madre, era un ancla de calma en mi tormenta. Él había estado en la cena, sentado en un rincón, callado como siempre. Apenas lo había notado. Tío, mi voz se quebró. Mija, escúchame con atención, dijo, su tono era grave, urgente. Oríllate en un lugar seguro. En la próxima gasolinera. Por favor. Lo que viste no es ni la mitad de la historia. Hay más. Tienes que saber toda la verdad. Su insistencia cortó a través de mi pánico. Había algo en su voz, una mezcla de ira y protección, que me obligó a obedecer. Vi las luces de un Pemex a lo lejos y puse la direccional. Estacioné en el lugar más alejado de la tienda, apagué el motor y me di cuenta de que todo mi cuerpo temblaba sin control. Mientras esperaba que mi tío me dijera lo que tuviera que decir, miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Una mujer con el maquillaje corrido, el cabello apelmazado con vino tinto y una mirada de absoluta desolación. Esa era yo. Esa era la hija pródiga a la que acababan de echar del paraíso. ¿Estás bien, mi hija? ¿Estás a salvo? Fue lo primero que preguntó mi tío Eladio cuando volví a llamar. Sí, tío. Estoy en una gasolinera. ¿Qué está pasando? ¡Qué verdad! Pude escucharlo suspirar al otro lado de la línea, un sonido cansado y lleno de frustración. Lo que te hicieron esta noche, no tiene nombre, Noemí. Vi cómo Adela te tiraba el vino. Vi cómo Héctor te corría. Son unos miserables. Su validación, su simple reconocimiento de la injusticia, fue como un bálsamo en mi herida abierta. Era la primera persona que no me hacía sentir que yo estaba equivocada. Pero tienes que saber por qué lo hicieron, continuó. Esa historia del mal negocio es una mentira. Una coartada estúpida. Me enderecé en el asiento. Entonces, ¿qué es? ¿Juegos? ¿Apuestas? Peor, dijo, y su voz bajó de tono. Mucho peor. Tu hermana y el idiota de su prometido, Bruno, se metieron en una de esas estafas de criptomonedas. De esas que prometen hacerte millonario en un mes. Invirtieron dinero que no tenían, pidieron préstamos a gente muy peligrosa usando el nombre de tu padre, y, como era de esperarse, lo perdieron todo. Una estafa de criptomonedas. Era tan predecible, tan cliché, tan Dalia. La idea de mi hermana, que apenas sabía usar una hoja de cálculo, metida en el volátil mundo de las finanzas digitales era casi cómica, si no fuera por los 6 millones de pesos que estaban en juego. ¿Y mis padres lo sabían?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Lo saben todo, confirmó Eladio con amargura. Yo los escuché hace unas semanas, discutiendo en la cocina. Dalia les confesó todo entre lágrimas. Escuché cómo Adela y Héctor, en lugar de hacerla responsable, empezaron a planear cómo convencerte de que los ayudaras. La cena de Nochebuena fue idea de tu madre.
Dijo que en Navidad no te podrías negar. El frío que sentí no tenía nada que ver con la noche de diciembre. Era un frío interno, el frío del cálculo y la traición premeditada. No había sido un acto de desesperación. Había sido una operación estratégica. Son unos monstruos, susurré. Lo son, coincidió. Pero escúchame, Noemí, esto es lo más importante. Hizo una pausa, y pude sentir el peso de lo que estaba a punto de decir. Esta no es la primera vez que Héctor pone a la familia en riesgo por una estupidez. Su orgullo y su mala cabeza son una combinación peligrosa. ¿A qué te refieres?, pregunté, confundida. ¿Te acuerdas de la casa, mi hija? ¿Hace como 5 años? Cuando tu papá rehipotecó, para expandir, un negocio de importación que nunca existió. El recuerdo era vago, una época de mi vida en la que estaba tan consumida por construir mi propia carrera que apenas prestaba atención a los dramas de Puebla. Solo recordaba llamadas tensas y la vaga sensación de que mis padres estaban, otra vez, en problemas de dinero. Sí, algo recuerdo, dije lentamente. Estaban a punto de perder la casa, dijo Eladio, su voz era un martillo. El banco se las iba a quitar. Yo me enteré de milagro. Estaban desesperados, humillados. No te dijeron nada porque, según tu madre, Noemí ya tiene sus propios problemas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo salieron de eso? Hubo un largo silencio en la línea. Cuando mi tío finalmente habló, su voz estaba cargada de un significado que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Eso es lo que tú tienes que recordar, Noemí. Piensa. ¿Qué hiciste tú en ese entonces? Creo que ya es hora de que uses esa información. Es el momento, mija. Es el momento. Y con eso, colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el pitido de la línea muerta resonando en el silencio de mi auto. Las palabras de mi tío Eladio eran una llave, abriendo una puerta en mi memoria que había mantenido cerrada con cerrojo durante 5 largos años. 5 años antes. La llamada de mi tío Eladio en ese entonces había sido igual de urgente, pero llena de pánico. Noemí, tienes que hacer algo. El banco va a ejecutar la hipoteca. Tu papá se metió en un lío con unos proveedores chinos, perdió toda la inversión. En ese momento, yo no era la mujer que soy ahora. Acababa de obtener mi certificación como planificadora financiera. Mi cartera de clientes apenas comenzaba a crecer. Tenía ahorros, sí, producto de una disciplina casi inhumana, pero no era rica. Estaba empezando a construir mis muros, y aún no eran muy altos. La noticia me devastó. La casa de mis padres. El único hogar que había conocido. El escenario de todas mis heridas, pero también de los pocos buenos recuerdos que atesoraba. La idea de que la perdieran, de ver a mis padres en la calle, a pesar de todo, era insoportable. Pero sabía que simplemente darles el dinero no era una solución. Sería un parche temporal. Mi padre, con su orgullo herido, probablemente lo volvería a perder. Mi madre lo usaría como munición para controlarme por el resto de mi vida. Necesitaba una solución permanente. Una que lo salvara, pero que también me protegiera. Al día siguiente, tomé un avión a Monterrey y me senté en la oficina de la licenciada Serrano, una abogada fiscalista legendaria, una mujer de unos 60 años con el cabello plateado cortado en un bob impecable y una mirada que podía congelar el acero. Le expliqué la situación. Ella escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre un escritorio de caoba. Cuando terminé, se quedó en silencio por un minuto completo. Luego dijo, hay una opción. Es agresiva. Es compleja. Y cambiará su relación con su familia para siempre, lo sepa usted o no. Dígamela, respondí sin dudar. El plan que la licenciada Serrano diseñó era una obra maestra de la ingeniería legal y financiera. Primero, creamos una sociedad anónima promotora de inversión, una SAPI, con un nombre deliberadamente anónimo y corporativo, Servicios Patrimoniales del Centro, SAPI-DCB. Los accionistas éramos yo y un abogado de su confianza.
Segundo, usando mis ahorros como capital inicial y estructurando un préstamo a través de uno de mis clientes más discretos, nuestra nueva empresa hizo una oferta al banco para comprar el portafolio de deudas hipotecarias morosas en el que se encontraba la de mis padres. Como el banco estaba ansioso por limpiar sus libros, aceptó vender el paquete de deudas con un descuento considerable. Tercero, una vez que Servicios Patrimoniales del Centro se convirtió en el acreedor legal de la hipoteca de mis padres, la licenciada Serrano, actuando en nombre de la empresa, les ofreció un acuerdo de reestructuración. En lugar de un desalojo, se les permitiría permanecer en la propiedad bajo una nueva figura legal, un contrato de arrendamiento con opción a compra a largo plazo. El pago mensual era exactamente el mismo que el de la hipoteca, por lo que para ellos, simplemente estaban pagándole a una nueva compañía. Firmaron los papeles sin hacer preguntas, aliviados de no perder su hogar. Nunca supieron que la mano que los había salvado era la de la hija a la que consideraban distante y egoísta. Nunca supieron que, durante los últimos 5 años, no le habían estado pagando al banco. Me habían estado pagando a mí. No lo hice por poder. Lo hice por seguridad. Era mi póliza de seguro contra su imprudencia. Era mi manera de proteger el único patrimonio familiar que quedaba, asegurándome de que nunca más pudieran ponerlo en riesgo. Era mi arma secreta. Y había llegado el momento de usarla. El resto de la noche de Navidad no la pasé en un hotel impersonal. Llamé a mi tío Eladio y, sin hacer preguntas, me dio la dirección de su casa. La bienvenida en el hogar de mi tío fue todo lo que la bienvenida en la casa de mis padres no fue, genuina. Mi tía me abrazó con calidez, me trajo una toalla y ropa seca, y me sentó en su mesa, sirviéndome un plato de comida caliente sin decir una palabra sobre mi apariencia desaliñada. Pasé el día de Navidad rodeada de mis primos, de risas reales y de un afecto que no pedía nada a cambio. Fue el día de Navidad más feliz que recuerdo haber tenido. Pero debajo de la calma, mi mente trabajaba a toda velocidad. El dolor de la traición se había enfriado, solidificándose en una determinación glacial. Ya no se trataba de defenderme. Se trataba de atacar. En la mañana del 26 de diciembre, mientras el resto de Puebla dormía la resaca de la fiesta, yo estaba sentada en el patio de mi tío, con una taza de café humeante y mi teléfono en la mano. Marqué el número de la licenciada Serrano. Licenciada, buenos días. Habla Noemí. Feliz Navidad, dije, mi voz sonaba extrañamente calmada. Igualmente, Noemí. Asumo que no llama para felicitarme, respondió ella, su tono era tan profesional como siempre. No, licenciada. Necesito que active el protocolo Fénix. Hubo una breve pausa en la línea. Entendido. ¿Puedo preguntar qué lo ha precipitado? Le resumí los eventos de la Nochebuena en menos de 5 minutos. La deuda, la estafa, la invasión de mi privacidad por parte de Bruno, la agresión física de mi madre. Ella escuchó sin emitir ningún sonido. Cuando terminé, dijo una sola palabra: perfecto. ¿Perfecto?, pregunté. Sí, explicó, su voz ahora tenía un filo cortante. Nos han dado todo lo que necesitamos. El intento de usar la propiedad como garantía para una nueva deuda, sin el conocimiento o consentimiento del propietario legal, que es nuestra SAPI, constituye un incumplimiento grave del contrato de arrendamiento. Es causa de rescisión inmediata. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que podemos desalojarlos, dijo con una simplicidad brutal. Y en cuanto al prometido de su hermana, el acceso no autorizado a sus cuentas es una violación flagrante a la ley de instituciones de crédito. Podemos demandarlo a él y al banco por daños y perjuicios. Y créame, vamos a ganar. Sentí un escalofrío, una mezcla de miedo y un poder embriagador. Hagámoslo, dije. Necesito su autorización por escrito. Le enviaré los documentos a su correo ahora mismo. Firmélos digitalmente y envíelos de vuelta. Mañana a primera hora, un actuario judicial estará entregando 2 notificaciones en la casa de sus padres. ¿2?, pregunté. Sí, confirmó la licenciada. La primera, la orden de desalojo,
dándoles 30 días para desocupar la propiedad por incumplimiento de contrato. La segunda, la notificación de la demanda civil en contra del señor Bruno y la institución bancaria correspondiente. Colgué el teléfono y abrí mi laptop. Los correos de la licenciada ya estaban en mi bandeja de entrada. Mientras abría los archivos y adjuntaba mi firma digital, no sentí alegría. No sentí venganza. Sentí una especie de justicia fría y necesaria. Ellos habían iniciado una guerra la noche de Navidad. No sabían que yo llevaba 5 años preparando el arsenal. Me imagino la mañana del 27 de diciembre en la casa de mis padres. Probablemente se despertaron tarde, con dolor de cabeza por el alcohol y la autoindulgencia. Seguramente estaban sentados en la cocina, quejándose de mi traición, reafirmándose mutuamente en su papel de víctimas, planeando cómo harían que el resto de la familia me viera como la villana. Dalia y Bruno probablemente estaban allí también, añadiendo leña al fuego de la indignación. Deben haber pensado que tenían el control. Que yo, como siempre, me lamería las heridas en silencio y que, eventualmente, la culpa y la presión familiar me harían ceder. Por eso, el sonido del timbre a las 10 de la mañana debe haber sido una simple molestia. Imagino a mi padre, Héctor, abriendo la puerta con el ceño fruncido, esperando a un vendedor o a un vecino. En su lugar, se encontró con un hombre de traje gris, con un portafolio en la mano y una expresión impenetrable. «¿El señor Héctor Vargas?», preguntó el hombre. «Soy yo», respondió mi padre, con desconfianza. «Mi nombre es Fernando Lira, soy actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil. Le traigo unas notificaciones». La palabra, juzgado, debió haber sido la primera señal de que el mundo que conocían estaba a punto de terminar. El actuario le entregó 2 sobres grandes, le hizo firmar de recibido en una tabla con un clip y se fue sin decir una más. Imagino la escena en la sala. Mi padre, con los sobres en la mano, tratando de restarle importancia. Mi madre, Adela, mirándolo con ansiedad. Dalia y Bruno, saliendo de su habitación, curiosos. Abrieron el primer sobre. El lenguaje legal es denso, pero palabras como orden de desalojo, incumplimiento de contrato y servicios patrimoniales del centro, SAPIDCB, son imposibles de malinterpretar. Imagino el pánico creciente. La confusión. ¿Qué es esta empresa? Nosotros le pagamos al banco, debió haber gritado mi padre. Y entonces abrieron el segundo sobre. Esta vez, el nombre de Bruno estaba en el encabezado. Y el mío. Y el nombre del banco. Demanda civil por daños y perjuicios, acceso indebido a información confidencial, violación a la ley de instituciones de crédito. El silencio debió haber sido atronador. El rostro de Bruno, blanco como el papel. La mirada de Dalia, pasando del pánico a la acusación. La cara de mis padres, una máscara de horror puro al darse cuenta de que la hija a la que habían atacado no solo se había defendido, sino que había contraatacado con una fuerza legal que ellos ni siquiera sabían que existía. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era mi madre. Contesté al primer timbrazo. Puse el altavoz. Mi tío Eladio estaba sentado frente a mí en la mesa de su cocina, dándome un asentimiento de apoyo. Noemí. ¿Qué demonios significa esto? El grito de mi madre era tan agudo que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Hola, mamá. Asumo que ya recibieron los documentos. Mi voz era tan tranquila que pareció enfurecerla aún más. Una orden de desalojo. Una demanda. ¿Te has vuelto loca? ¿Estás tratando de destruir a tu propia familia?, continuó gritando. Curioso que uses la palabra, destruir, respondí, mi calma era mi nueva armadura. Yo creía que eso era lo que ustedes intentaron hacerme a mí en Nochebuena. Eso era diferente. Era un asunto familiar, intervino la voz de mi padre al fondo. Esto es la guerra. No, papá. Esto es negocios, corregí. Y ustedes violaron los términos de un contrato de negocios. Resulta que la casa en la que viven no es suya desde hace 5 años. Es propiedad de una empresa. Hubo un silencio desconcertado al otro lado.
Pude oírlos susurrar entre ellos. ¿Qué empresa? ¿De qué habla? Y entonces, les di el golpe de gracia. La empresa que los está desalojando, dije lentamente, saboreando cada palabra, es mía. Yo soy Servicios Patrimoniales del Centro. Yo salvé esta casa de tu incompetencia, papá, hace 5 años. Y durante 5 años, ustedes han sido mis inquilinos. El silencio que siguió fue absoluto. Tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj en la pared de la cocina de mi tío. Había detonado una bomba nuclear en medio de su sala de estar, y ellos estaban en la zona cero, tratando de comprender los restos humeantes de su realidad. No, no puede ser, balbuceó mi madre. Oh, sí puede ser, mamá. Y continué, mi voz ahora era la de la planificadora financiera, la estratega, la que tenía todas las cartas. Y ahora, ustedes van a escucharme. Estas son mis condiciones. No son negociables. Hice una pausa, asegurándome de tener su total y aterrorizada atención. 1. No recibirán un solo peso para pagar la estúpida deuda de Dalia. Es su problema, y ella y su prometido lo resolverán solos. 2. La demanda contra Bruno y el banco sigue en pie. Su carrera en el sector financiero ha terminado. Y me pagará hasta el último centavo por lo que hizo. 3. Retiraré la orden de desalojo bajo una condición. Firmarán un nuevo contrato de arrendamiento, esta vez directamente a mi nombre. Para que quede perfectamente claro quién es la dueña. Y si se retrasan un solo día en el pago, estarán en la calle. Y 4, dije, guardando lo mejor para el final. Convocarán una reunión con la tía Pilar y el resto de la familia. Y les contarán la verdad. Toda la verdad. Sobre la estafa de Dalia, sobre el ataque hacia mí y sobre el hecho de que viven en mi casa gracias a mi caridad. Pude oír un sollozo ahogado, probablemente de mi madre. La rabia en sus voces había sido reemplazada por una derrota total y absoluta. El poder, por primera vez en mi vida, había cambiado de manos. Tienen 24 horas para darme una respuesta, concluí. Pero ambos sabemos cuál será. Que tengan un buen día. Y colgué. Han pasado 6 meses desde ese día. Mis padres aceptaron todas mis condiciones, por supuesto. No tenían otra opción. Nuestra relación ahora es puramente transaccional. Les envío una factura por la renta el primer día de cada mes, y ellos depositan el dinero en mi cuenta sin falta. No hablamos de nada más. La ilusión de una familia amorosa se ha desvanecido, reemplazada por la fría y clara realidad de un contrato legal. Bruno fue despedido del banco casi de inmediato. La demanda sigue su curso, pero su reputación está destruida. Dalia rompió el compromiso con él y, según me contó mi tío, se fue a vivir a Cancún para encontrarse a sí misma, lo que probablemente significa que está buscando a su próxima víctima financiera. No he vuelto a hablar con ella. A veces, en la quietud de mi departamento en Monterrey, con la ciudad brillando a mis pies, pienso en ellos. No siento odio. No siento ira. Sorprendentemente, lo que siento es paz. La paz que viene de trazar una línea en la arena y negarse a que la crucen. La paz que viene de elegirte a ti misma, incluso si eso significa perder a las personas que se suponía debían amarte incondicionalmente. Construí muros alrededor de mi vida, no para mantener a la gente fuera, sino para proteger a la persona que está dentro. Aprendí de la manera más dura que, a veces, la familia no es un refugio, es una tormenta de la que tienes que aprender a salvarte. Y para salvarte, a veces tienes que convertirte en la tormenta más fuerte. Mi historia es un recordatorio de que establecer límites no es egoísmo, es supervivencia. Y que el verdadero poder no reside en cuánto dinero tienes, sino en tener el valor de decir no. Y ahora les pregunto a ustedes, a todos los que han escuchado mi historia, a veces, para salvarte a ti mismo, tienes que destruir a la familia que creías tener. ¿Hice lo correcto? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle like,
suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de "hipear". Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.